Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Andrés Felipe Castrellón, Gustavo Restrepo, Juan David Turriaga Orozco y mi persona, Ryan Steven Paneso. Nosotros somos del grupo de Ingeniería en Sistemas. El estudio del caso va a ser el análisis del comportamiento de las acciones de Epic Games durante el periodo comprendido entre el 23 de abril del 2024 y el 23 de abril del 2025. Para la metodología con enfoque estadística descriptiva, bueno, aquí pues tenemos como los diferentes ítems que se van a mostrar. Los mostraré una parte yo, otra parte mis compañeros, que va desde la tabla de los 6 pasos hasta las conclusiones. Bueno, como ya lo había dicho, pues vamos a hablar sobre el comportamiento de las acciones de Epic Games y pues lo primero que se mostrará será el gráfico de tendencia. Este gráfico de tendencia es del comportamiento de la acción de Epic Games en la bolsa desde el periodo comprendido desde el 23 de abril del 2024 hasta el 23 de abril del 2025. Eh, pues su comparación es en el eje Y el valor por acción y en el eje X la fecha. Pues como podemos ver tiene ciertos picos que pues se van presentando a medida que avanza el tiempo. A continuación sigue la tabla de los 6 pasos en la cual pues podemos ver el rango, el número de intervalos de clase, la amplitud base del intervalo de clase, una propuesta que hicimos nosotros para la generación de los datos, en la creación de un nuevo rango y un factor de corrección que pues cada uno de estos datos pues tienen una fórmula que está aplicada en el Excel que mostraremos más adelante. En la tabla de distribución de frecuencias, bueno, pues en la tabla de distribución de frecuencias encontramos unos límites inferiores y superiores, una marca de clase, una frecuencia absoluta, en los límites reales que pues son el límite inferior separado por un guión del límite real superior, una frecuencia relativa, una probabilidad, una frecuencia absoluta acumulada, una frecuencia relativa acumulada, la media, la mediana, la moda y la varianza, que serán datos que utilizaremos en las tablas de más adelante que mostrarán mis compañeros. A continuación voy a mostrar en los gráficos, ¿cierto? Pues son un conjunto de gráficos, sin embargo yo solo voy a explicar el histograma. Sería el histograma de frecuencias, análisis del comportamiento del mercado de acciones diario de Epic Games en el periodo comprendido entre el 23 de abril del 2024 hasta el 23 de abril del 2025. Una vez más, es un diagrama, ¿cierto? Que nos comprende un eje X y un eje Y, en el cual el eje Y pues es el porcentaje y el eje X es lo que les había mostrado en la anterior tabla del límite real, en el cual por el lado izquierdo encontramos el límite real inferior y el lado derecho el límite real superior. Bueno, aquí tenemos el gráfico de polígono de frecuencia, lo cual hace referencia al análisis del comportamiento de las acciones de Epic Games, comprendido el 23 de abril de 2024 hasta el 23 de abril de 2025, lo cual está compuesto por por la marca de clase y la frecuencia relativa. Pasa. Aquí tenemos lo que es la ojiva, el gráfico de la ojiva, lo cual es lo mismo el análisis del comportamiento de las acciones de Epic Games, comprendido en el 23 de abril de 2024 hasta el 23 de abril de 2025, lo cual está compuesto por el límite real superior y su frecuencia relativa acumulada. Aquí tenemos el gráfico de Pareto, lo cual nos hace referencia a que el 31,07% de transacciones en las acciones de Epic Games desde el 23 de abril de 2024 hasta el 23 de abril de 2025 se encuentran en un intervalo de 183,72 y 194,72, lo cual el 50,58 se encuentra en el intervalo de 172,72 y el 183,72.
El 66,53% se encuentra en el intervalo 194,72 y 205,72. El 76,89 se encuentra en un intervalo de 216,72 y 227,72. El 86,45 se encuentra en un intervalo de 227,72 y 238,72. El 93,22 se encuentra en el intervalo de 205,72 y 216,72. El 99,20% se encuentra en 161,72 y 172,72. Y ya su 100% se encuentra en el 238,72 y 249,72. El diagrama de cajas y bigotes es una comparativa entre el último, que es el precio de cierre, y su precio de apertura, lo cual su extremo inferior está compuesto por 161,72. Su Q1, que es igual al 25%, se encuentra en 182,31, lo cual su media se encuentra en 190,62. Y aquí entramos en su Q2, que es igual al 50%, que sería referencia a su mediana, estaría en 196,48. Y su Q3, que hace referencia al 75%, se encuentra en 210,69. El extremo superior se encuentra en 240,88 y su rango intercuartílico Q3 y Q1 se encuentra en 28,38, lo cual su precio de apertura, su extremo inferior se encuentra en 154,64 y en su Q1, que es igual al 25%, se encuentra en 183,22 y su media se encuentra en 189,65. El Q2, que es igual al 50%, lo cual es su mediana, se encuentra en 196,52 y el Q3, que es igual al 75%, se encuentra en 210,13 y su extremo superior sería 238,44 y su rango intercuartílico se encuentra entre 26,51. Como séptimo punto tenemos lo que es la tabla de estadísticas descriptivas automáticas de Excel, la cual las tomamos de toda la columna de los últimos precios que tuvo Epic Games en sus acciones, donde esta tabla se nos dio gracias a una herramienta que posee Excel, la cual es sobre el análisis de datos, donde utiliza una estadística descriptiva, la cual nos arroja los siguientes datos como la media, el error típico, mediana, desviación estándar, varianza de la muestra, cúrtosis, coeficiente de asimetría, rango, mínimo, máximo, la suma y la cuenta. Y de esta tabla podemos apreciar en el gráfico de la derecha, que es donde tenemos el histograma de frecuencia automático del análisis de mercado de acciones de Epic Games en el periodo comprendido entre el 23 de abril del 2024 hasta el 23 de abril del 2025, donde podemos observar aquí los valores en tener los siguientes, los cuales los podemos apreciar en el eje. Luego tenemos las medidas de tendencia central de la media, lo cual lo que hacemos aquí es una comparativa entre los datos no agrupados del FAST, que es de la tabla de estadísticas descriptivas automáticas de Excel, y de los datos no agrupados, los cuales los traímos de la tabla de distribución de frecuencias, donde podemos observar el cambio que hay tanto en la media, en la mediana y en la moda. También tenemos, muy parecida a la anterior, que es la medida de dispersión entre la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Nuevamente, donde tenemos los datos no agrupados del FAST, que es la tabla de estadísticas descriptivas automáticas, y de los datos no agrupados, los cuales son de la tabla de distribución de frecuencia. Luego tenemos los percentiles, los cuales estos gracias a una fórmula, la cual nosotros los calculamos sobre los precios últimos que tenía las acciones de Epic Games, pudimos observar los precios que se manejaban dependiendo de los percentiles.
tanto el 15%, el 30%, el 45%, 60%, 70% y 90%, donde podemos ver claramente una progresión tanto a medida que aumenta el percentil, aumentaron los precios en la data de Epic Games. En la tabla de interpretaciones voy a hablar un poco más general sobre las cosas que mis compañeros hablaron pues ya anteriormente. En la tabla de distribución de precios vamos a ver el precio de las acciones en dólares, ¿cierto? De la media, la mediana y la moda. La media la tenemos en 196.49 dólares, 190.62 para la mediana y terminando la moda en 185.20. Vemos que la media es mayor que la mediana, esto es una simétrica positiva, lo cual hace que los precios sean altos, ¿cierto? Lo cual elevan el promedio. Por ejemplo, cuando lanzan un juego en Epic Games, ¿cierto? Eso hace que la acción suba. En el tema de la moda es más que todo un precio psicológico y es un precio más recurrente. Terminando, pues, en conclusión en este apartado, la mayoría de las transacciones son entre 185 dólares y 195, con algunos picos, cierto, que pues no son tan importantes, ya que pues ya estamos manejando un rango en ese caso. En el tema de la volatilidad y la dispersión, podemos ver un rango, cierto, en la cual manejamos la desviación estándar y el coeficiente de variación, el cual tiene un 19.48 dólares y un 9.91 respectivamente. Esto, pues por consiguiente, de una volatilidad moderada en un rango entre 157 y 235 dólares. En el tema de los segmentos claves tenemos pues un 62.55% de zonas de acumulación, lo cual va entre un rango entre 160.8 y 196.8 dólares. Y también en el tema de las ganancias tenemos un 22.31%, lo cual corresponde para un rango entre 241.8 y 241.9 en dólares. En conclusión, este activo es estable, ¿cierto? Con un riesgo controlado y pues es algo relativamente normal pues para las empresas tecnológicas de este rubro. Algunos temas de los ejemplos atípicos. Tenemos un volumen récord de 131.64 millones de dólares, pero pues cayó un 9.51 por una venta masiva por pánico. Esto pudo haber sido quizás por algún juego que de pronto no era pues lo que debía ser o alguna otra razón que pasó en ese entonces, en agosto del año pasado. Y también tenemos una subida máxima de un 12.8% en este año, lo cual probablemente haya sido un juego bueno. En conclusión, hay algunos eventos, ¿cierto?, los cuales aportan o disminuyen el precio de las acciones, como noticias, regulaciones, salidas, etc. Ahora, vamos a ver sobre las preguntas pues para la investigación y asimismo pues poder resolverlas. ¿Cuál sería la probabilidad de que el valor de las acciones de Epic Games para el mes de diciembre del 2025 sea inferior a 250 dólares? ¿Cuál sería la probabilidad de que el valor de las acciones de Epic Games para el mes de diciembre del 2025 sería superior a 200 dólares? ¿Para qué valor de acción en dólares se encuentra el 5% de las mayores cotizaciones? Y para responder estas preguntas, pues tenemos el cálculo de la probabilidad. Para la primera pregunta, ¿cierto? Tenemos que sería de un 42% de que la acción pues esté por encima de los 200 dólares. Es ligeramente probable, ¿cierto? Es ligeramente menos probable pues que tirar una moneda al aire, pero pues está relativamente bien. En el tema de que sea menor a 250 es prácticamente un hecho, ya que pues tenemos un porcentaje de 99.7%, lo cual pues es algo que podemos afirmar con completa seguridad de que pues va a pasar. Y finalizando, solo el 5% de las mayores cotizaciones excederían 228 dólares. Así cualquier precio por arriba de 228 se considera excepcionalmente alto. En conclusión, cerrando todo este trabajo, manejamos el comportamiento del precio de las acciones, ¿cierto? Lo cual tenemos una media de 190.62 y una moda de 185. Eso tiene una volatilidad controlada, ¿cierto? Con una desviación estándar de 19.4 dólares y un coeficiente de variación de 9.91. Eso refleja una dispersión moderada, algo controlado, ¿vale? Los precios oscilan principalmente entre 172.72 y 194.72 dólares.
En el tema de la distribución y segmentos clave, podemos analizar que la mediana fue mayor que la media. Esto, pues, sugiere cola hacia valores altos. Y esto es respaldada por un 62.55% de las acciones, lo cual corresponde entre un 160.8 y un 196.8 en dólares. Y solo el 15% superará el 214.8. En el tema de las probabilidades para diciembre, pues ya lo vimos anteriormente. Tenemos un 42% de probabilidad de que supere los $200, lo cual pues es menos del 50%, pero por el contrario, tenemos casi un 100% de probabilidad de que se mantenga abajo de los 250, lo cual esto es muy positivo. El umbral crítico pues representaría un 5% de las cotizaciones, lo cual daría un $228.28. La fiabilidad de los datos. En el tema del menor riesgo, sería, estamos comparando $4.28 con 5.87, lo cual y la moda más representativa estaría entre $185 y $120. Y en conclusión, las acciones de Pain Games muestran una estabilidad relativa con una tendencia alcista moderada, donde la mediana es mayor que la media. El rango, como ya lo pues, mencioné anteriormente, están de $185 y $195. Concentra la mayor actividad, mientras que valores sobre 228 son estadísticamente atípicos. Entonces, esta empresa, ¿cierto? Tiene acciones que tienden a subir, ¿cierto? Y debido al estudio que hicimos, vamos a saber que lo más probable es que se mantenga encima de los 200 y más abajo de los 200. Muchas gracias.